Muchas gracias, presidenta. Pues yo, señor Romero, voy a intentar ser breve porque creo que ya conocen cuál es la postura de mi grupo parlamentario con respecto a este tema. Lo hemos manifestado en varias ocasiones y yo misma lo manifesté al Heraldo, y por esto vamos a ser consecuentes y coherentes con lo que hemos dicho. Ya lo dije en aquel pleno y lo vuelvo a repetir. Creo que nadie puede pensar que la normativa actual esté descompensada con la realidad del lobo en Aragón. Por ello, en la búsqueda del equilibrio en esta situación debemos partir de que ya existen unos niveles de protección marcados por la ley y por la propia realidad aragonesa. Mi grupo parlamentario entiende que hay que proteger a la otra parte esencial de este binomio, que son los ganaderos. Las personas que viven en el territorio dependen económicamente de su explotación ganadera, cumplen legalmente con todas sus obligaciones y contribuyen con su esfuerzo y el de su ganado a conseguir otros objetivos igualmente muy importantes, tales como la fijación de población en el territorio, la vertebración del mismo y, sin duda alguna, también el aspecto medioambiental. Por lo tanto, no deberíamos de tener problemas en ponernos todos de acuerdo también en este tema, más aún si entre los afectados existe predisposición para ello. En este sentido, saben ustedes que desde mi grupo parlamentario, el Partido Aragonés, poseemos una vocación histórica por la protección de los derechos de los aragoneses que eligen nuestros pueblos para hacer su vida. Y, por supuesto, mi grupo seguirá apoyando a los ganaderos como lo ha hecho siempre. Seguiremos pensando que es evidente que no se pueda poner en peligro la existencia de una especie animal como el lobo, de la misma manera que tampoco se puede poner en peligro la situación de los ganaderos ni de sus familias. Señor Romero, por ser esta una cuestión importante para nuestros ganaderos, mi grupo parlamentario, el Partido Aragonés, votará a favor de su iniciativa. Nada más y muchas gracias. Gracias.